¿Qué pasaría si alguien pudiera destruir tu mente sin tocarte ni una sola vez? Sin golpes, sin gritos, sin sangre, solo dejándote sin dormir. Hoy te voy a contar cómo la KGB convirtió la privación del sueño en una máquina invisible de tortura mental y por qué tu cerebro se deshace más rápido de lo que te imaginas. Bienvenidos a Neurocafé, el podcast con aroma a café y ciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Neurocafé, el podcast donde tu cerebro confiesa sus pecados, nosotros tomamos nota y tú sales con más preguntas que certezas. Pero oye, siempre más despierto. Hoy vamos a viajar a una época oscura, a oficinas sin ventana, a pasillos donde se mezclaban silencio y miedo y donde la mente humana era estudiada como si fuera una pieza a desmontar. Vamos a entender por qué no dormir no es cansancio, es desintegración, y cómo la KGB perfeccionó uno de los métodos más elegantes y más crueles de tortura psicológica jamás utilizados. Imagínate un cuarto completamente blanco. No hay ventanas, no hay reloj y no hay forma de saber si es de día o de noche. Solo hay una luz fija, fría, que te golpea los ojos como si llevara horas o días sin apagarse. En el centro, una silla, y no especialmente incómoda al principio. Pero cuando llevas 30 horas sentado, la madera parece querer fusionarse con tus huesos. Cuando llevas 40, el cuerpo te pide un minuto de tregua. Y cuando llevas 50, ya no sabes si la silla está deformada o eres tú el que se ha vuelto otro. Detrás de la pared hay un agente. No grita, no amenaza, no levanta la mano, solo observa. Simplemente espera a que algo inevitable ocurra. Porque la KGB sabía que si te quedabas sin dormir lo suficiente, la mente empezaría a desmoronarse por sí sola. Sin escándalos, sin ruidos y sin marcas. Y aquí entra la pregunta crucial. ¿Qué pasa dentro del cerebro cuando lo obligas a permanecer despierto hasta el punto en el que la realidad empieza a agrietarse? Esa es la historia que vamos a recorrer hoy. ¿Qué sabía realmente la KGB sobre el sueño? La KGB y las agencias de inteligencia de la época descubrieron algo que hoy la neurociencia confirma con precisión cruel. El sueño no es descanso, el sueño es mantenimiento cerebral. Es un laboratorio nocturno donde se limpian toxinas, se consolidan memorias, se reparan conexiones y se ordena el caos del día anterior. Si le quitas eso, no solo quitas descanso, quitas estabilidad. Para la KGB esto era su método de tortura más efectivo. No hacía falta provocar dolor físico para quebrar a alguien. Solo hacía falta arrebatarle el único momento donde la mente se recompone. Imagínatelo así, cada noche tu cerebro toma un archivador lleno de experiencias y dice, vale, vamos a ordenar esto. Si no duermes, tiras ese archivador al suelo. Una noche, 2 noches, 3, y al tercer día la oficina mental ya no funciona. La luz sigue encendida, pero los empleados están borrachos, desorientados y tirando carpetas por los aires. Esto es lo que la KGB quería, nada de dolor, sino desorganización. Y aquí abrimos otro melón. ¿Por qué el cerebro privado de sueño se vuelve tan fácil de manipular? La respuesta te la voy a decir más adelante, pero primero hace falta caer más profundo en esta historia. Este es el momento en el que el cerebro empieza a traicionarte. Aquí llega el primer giro importante de la historia, porque la privación del sueño no solo te hace estar cansado, no es solo bostezar y querer una cama, es la mente empezando a descomponerse desde dentro. A las 24 horas privados de sueño, los reflejos bajan, la capacidad de juicio disminuye y la irritabilidad se dispara. A las 36 horas empiezan pequeños lapsos de desconexión, microsueños que duran fracciones de segundo, y tienes la sensación de que se te va la cabeza. A las 48 horas comienza la distorsión sensorial, ves cosas que no están y escuchas pasos donde no hay nadie. Y a las 72 horas el cerebro empieza a mezclar ficción con realidad, imaginas amenazas que no existen, pierdes el sentido del tiempo y ya no sabes si estás despierto o dormido con los ojos abiertos. Es aquí donde la KGB podía obtener lo que quisiera. No hacía falta levantar la voz, no hacía falta golpear. El cerebro simplemente no podía sostener sus funciones. Y aquí viene otro giro. Tu mente en ese estado es capaz de inventarse historias completas, de confundir recuerdos, de aceptar versiones erróneas como si fueran propias y de confesar hechos que no han ocurrido. Es decir, la realidad deja de ser consenso y pasa a ser un espejismo. La KGB solo tenía que observar cómo el propio cerebro del detenido empezaba a traicionarlo. Y ahora te voy a dejar otra pregunta clave. ¿Por qué la falta de sueño destruye la identidad antes que el dolor físico? Prepárate porque esta parte es tan fascinante como oscura. Y aquí entra en juego la neurociencia del colapso. ¿Cómo se destruye la mente?
Vámonos al interior del cerebro. Aquí es donde se cumple la parte más neurocientífica y brutal de este episodio. Recuerda que estás en Neurocafé. Cuando no duermes, el hipocampo se rinde. Es el encargado de fijar los recuerdos. Sin sueño, la información entra pero no se guarda. Es como intentar meter archivos en una memoria llena de virus. Termina corrompiéndose todo. La amígdala entra en modo alarma. Sin descanso, interpreta cualquier cosa como amenaza. Literalmente cualquier cosa. Una sombra, un ruido, un silencio y aquí aparece la paranoia. La corteza prefrontal pues deja de ser útil. La zona responsable de tomar decisiones, controlar impulsos, evaluar consecuencias y mantener tu personalidad coherente se apaga, se queda sin batería. Y sin corteza prefrontal eres emocionalmente impulsivo, vulnerable y manipulable. El sistema dopaminérgico colapsa. Sin sueño, tu motivación, tu claridad y tu voluntad, todo se dispersa. Y la identidad se fragmenta, literalmente. La continuidad narrativa del yo depende del sueño. Si no duermes, tu historia interna deja de tener sentido. Y aquí aparece la frase más escalofriante que se ha escrito sobre esa técnica. Menachem Begin fue torturado por la policía secreta soviética y en su autobiografía Noches Blancas dijo: después de días sin dormir, habría confesado que era el rey de Inglaterra si eso significaba poder cerrar los ojos. Es una frase que lo resume todo. No hace falta dolor para quebrar a una persona. Hace falta romper su eje mental. Y la KGB lo sabía y lo explotó hasta niveles clínicos. Y ahora viene la respuesta definitiva a la pregunta que te hice al inicio del episodio. ¿Por qué este método era tan eficaz? Porque atacaba el centro mismo de la mente humana. El sueño es el encargado de mantener la coherencia interna. Sin sueño pierdes la capacidad de resistir, pierdes la voluntad, pierdes la memoria, pierdes la realidad, pierdes el yo. Y la tortura funcionaba porque no rompía el cuerpo, rompía la narrativa interna que mantiene unida tu identidad. Era una tortura limpia, silenciosa y sin marcas. Y precisamente por eso era tan difícil de detectar y tan eficaz. Pero aún no hemos terminado. Aquí viene el gran plot twist del episodio. No necesitas a la KGB para vivir mini versiones de este colapso. Hoy en día el estrés, el insomnio, los turnos de noche, las pantallas a las 2 de la mañana, la ansiedad, están replicando fragmentos de esta tortura en la vida cotidiana. No hasta niveles extremos, claro, pero sí lo suficiente como para distorsionar la memoria, afectar decisiones, provocar irritabilidad, crear pensamientos intrusivos y disminuir la claridad mental. Tu cerebro sigue siendo vulnerable a la falta de sueño, igual que lo era en aquellos cuartos blancos de interrogatorio. La diferencia es que ahora nadie nos encierra, nos encerramos solos con nuestro estilo de vida. Y aquí viene mi reflexión final. Dormir no es un capricho, ni una pérdida de tiempo, es un acto de supervivencia. Cuando dormimos, nuestro cerebro nos devuelve la armonía interna que perdemos durante el día. Quitas el sueño y quitas la humanidad. Y si algo hemos aprendido hoy es que la mente humana es fuerte, pero también frágil. Un ser humano sin heridas físicas puede estar completamente roto por dentro. Y todo empieza en un lugar tan simple y tan sagrado como cerrar los ojos. Y si esto te ha dejado pensando, te dejo justo por aquí otro episodio donde hablamos de cómo tu memoria te engaña todos los días sin que lo notes. Y si lo de hoy te ha dejado inquietado, esto te va a volar la cabeza. Gracias por acompañarme un día más en Neurocafé y nos vemos la próxima semana con más neurociencia.